Bien, bloque de química. Dice así: ¿cuál de las siguientes opciones presenta únicamente elementos? ¿Qué es eso de elementos? Bueno, vamos a hacer una pequeña clasificación de la materia que es necesario para poder resolver la pregunta. La materia está compuesta de manera general, sustancias. Estas sustancias, o bien pueden ser pura o mezcla. Bien, dentro de las sustancias puras encontramos a las sustancias puras que son simples y las compuestas. Así es como se entiende la materia. Simples o elementos, ahí está la pregunta. Por ejemplo, elementos como el carbono y cualquier otro. El sodio, el fósforo. Pero hay elementos que se presentan así, como el O2. Compuesta cuando estos elementos se juntan. Por ejemplo, H2O. Por ejemplo, H3PO4. Ahí está. Entonces, varios elementos se juntan y me dan lo que son las sustancias puras, pero las compuestas. Bien. Ya con esto podemos responder. Esto es una sustancia o una sustancia simple, ¿verdad? Este también y este también. Este no, porque ya tiene dos. Mira, tiene carbono y oxígeno, que son elementos, o sea, son simples. Pero aquí ya están combinaditos. Esto es el monóxido de carbono, entonces ya no es. Este sí, vamos a poner un check a todos los que son. Este sí, este sí, este sí. Este no, porque mira, tengo dos elementos diferentes que se han fusionado. Están formando un compuesto. Aquí también tengo dos que se han formado. No, este sí y este sí. Entonces, ¿cuál es la única opción que tiene solamente elementos? La primera. Y esa es la respuesta. Ya sabemos, por lo tanto, diferenciar de sustancias puras simples y sustancias puras compuestas. Que valga la redundancia, es bastante simple diferenciarlas. Simple los elementos y pura, y compuesta cuando junto sus elementos, ¿no? Elementos distintos, como está aquí. Bien, en esta pregunta nos dicen, ¿en una mezcla homogénea se cumple qué? De nuevo, nuestro esquema de materia para poder responder esta pregunta. La materia ya sabemos que de manera sencilla decimos que se descompone de esta manera, o está compuesta de esta manera. Sustancia, los investigadores dicen pura y mezcla. Aunque vamos a poner aquí ahora al revés, mejor, para que nos dé más espacio. Ya que las puras ya sabíamos que eran la simple o elemento y aquí compuesto, que hablamos en el problema anterior. Pero las mezclas son de dos tipos: homogénea y heterogénea. ¿Cuál es la diferencia entre esto de mezclas y sustancias puras? Que las mezclas se pueden separar por procedimientos físicos, contra que las puras químicos. Vamos a poner ejemplo de homogénea para que nos demos cuenta. Esto sería la salmuera. Salmuera es agua con sal. El aire. Y la heterogénea podría ser, por ejemplo,
un coloide. Y ya habíamos visto que simple es un elemento nada más, como que puede ser el O2, y compuesto, que puede ser el H2O. Si bien tú dirás que aquí también hay como que una mezcla de dos elementos, pero como dijimos, la diferencia con que para separar estos necesito pues de procedimientos químicos, contar que aquí solamente de procedimientos físicos, o sea, digamos entre comillas que es fácil separar una mezcla. Y la diferencia entre mezcla homogénea y mezcla heterogénea es que la mezcla homogénea a simple vista parece consistir de una sola sustancia, como por ejemplo el aire. Uno ve el aire homogéneo. Lo mismo la salmuera, el agua con sal. Uno ve agua con sal y no distingue los componentes. Contra que una mezcla heterogénea que podría ser, por ejemplo, la cerveza con la espuma. Ahí tenemos dos fases, ¿verdad? La fase líquida, que es la cerveza, y la espuma, que marca una diferencia notable. Eso ya es una mezcla heterogénea. Listo. Entonces, contiene una sola sustancia, según lo que hemos explicado, el elemento. Requiere un proceso químico para separar sus componentes, el compuesto. Se puede separar por filtración. Filtración es un proceso físico, o sea, las mezclas homogéneas. Pero también las heterogéneas, ¿ok? Aunque siendo más específicos, la filtración se da con mezclas heterogéneas, ¿ok? Y la característica de las mezclas homogéneas es que a simple vista parecen consistir de una sola sustancia. La siguiente pregunta dice así: las fórmulas del monóxido de carbono, hidróxido de magnesio y sulfato de aluminio respectivamente son... Bueno, para responder esta pregunta yo necesito tener algunos conocimientos de nomenclatura inorgánica. Si no los tengo que guiarme por el nombre, que básicamente todas las reglas de nomenclatura tienen relación con el nombre, relación directa, estrecha. Mira, ¿qué significa esto de monóxido de carbono? Mono es un prefijo que significa uno, ¿sí? Así como di significa dos y tri, por ejemplo, significa tres. Entonces, si me dicen monóxido, óxido significa oxígeno. Así de simple. O sea que tiene oxígeno. Entonces, monóxido de carbono. El carbono es C y el oxígeno es O. Monóxido de carbono quiere decir que tiene un solo oxígeno, porque mono es uno y óxido es oxígeno. Entonces tiene un oxígeno y bueno, de carbono, por supuesto. Bajo esa premisa, solamente podría ser respuesta esto o lo que está aquí. Ya que si tienes CO2, ¿cómo se llamaría? Esto se llamaría, como tienes dos oxígenos, sería dióxido de carbono. ¿Ok? De ninguna manera podría ser monóxido. ¿Por qué? Porque tiene dos. Bueno, ahí ya vamos avanzando un poquito. Puede ser esta o esta. Aquí se está repitiendo la misma fórmula, así que ni hablar. Pero bueno, hay que aclarar que hidróxido quiere decir OH. Y porque hay un 2 aquí, fácil. Magnesio, el símbolo químico es esto. Y como dicen hidróxido, OH. La carga del OH es menos 1. Y la carga del magnesio es más 2. Entonces en química existe una regla. Que estas cargas se entrelazan de esta manera. Bien, por lo tanto, eso es el hidróxido de magnesio. Otra cosa que tienes que anotar es que casi todas las fórmulas
para nomenclatura inorgánica siempre se leen de derecha a izquierda, como que al revés de lo que nosotros solemos utilizar el lenguaje. Mira, hidróxido de magnesio, igual como este, era monóxido de carbono. Estoy leyendo en este sentido, ¿verdad? Y no estoy leyendo en este sentido, porque si leo en este sentido para acá sería carbono, ¿no?, de dióxido o algo así. Bien, entonces ya tenemos la siguiente. Aquí era hidróxido de magnesio. Y ya no se pone di porque los hidróxidos son estructuras bien particulares. Y bueno, el último. Vamos a borrar esto. El sulfato de aluminio. Hay que conocer algunas fórmulas antes de dar mi examen. Por ejemplo, el SO4 es el sulfato. Estos se llaman radicales. Son iones. Otro que tienes que saber es el CO3, que es el carbonato. O otro que tienes que saber es el PO4, que es el fosfato. O otro que tienes que saber es el NO3, que es el nitrato. Bueno, estos son los principales. ¿Ok? Bueno, ya con esto ya podías responder, por supuesto, porque tenías SO4 aquí. Aquí está. Entonces la respuesta sería la D. Aquí tienen SO3. El SO3, voy a ponerle aquí, es el sulfito. Bien, ¿y de dónde sale este 3 y este 2? Fácil. De nuevo, están leyendo de izquierda a derecha. O sea, sulfato de aluminio. Sulfato de aluminio. Dices tú, tengo aluminio. El estado de oxidación del aluminio es +3. Y el estado de oxidación del sulfato es 2, -2. Aquí no puse. Del carbono también es -2. De este es -3. Y de este es -1. Y bueno, como te explicaba en química, estas cargas van así. Por lo tanto, aluminio 2, SO4, radical sulfato 3. Esto que está aquí es una sal. Bueno, aquí lo rescatable son dos cosas. Primero, tenéis que aprender estos que están aquí, que siempre vienen, estos radicales. Casi siempre preguntan solamente estos 4, que son los más importantes. Y en cuanto a la nomenclatura, la forma de leer, siempre o casi siempre se lee de derecha a izquierda. ¿Ok? Por ahí puedes más o menos ubicarte. ¿Listo? El siguiente ejercicio dice así: relaciona los compuestos con la función que le corresponde. Bien, nomenclatura inorgánica. Si tú ves solamente oxígeno, significa óxido, o sea, un elemento con un oxígeno. Por ejemplo, el CO, monóxido de carbono. Si tú ves cualquier elemento con un hidrógeno, significa un hidruro. Por ejemplo, acá vamos a poner, ahí está, hidruro de litio. Vamos a poner su nombre aquí. Ya sabemos cómo leer, ¿no? De derecha a izquierda. Aquí estoy diciendo un oxígeno de carbono. Lo que estoy viendo lo estoy escribiendo. Un oxígeno de carbono. Esto que está aquí es hidruro por hidrógeno de litio. De nuevo, estoy escribiendo lo que estoy viendo. Veo un hidrógeno, bueno, pongo hidruro en vez de hidrógeno.
Y aquí veo litio, pongo hidruro de litio, porque se han combinado. Ahora, si tengo OH, estoy en un hidróxido. Por lo tanto, LiOH sería hidróxido de litio. Ahí está. OH es la función hidróxido. Luego los que siguen son un poco más complejos. Si yo veo H, cualquier elemento aquí, le voy a poner una E de elemento, y aquí un oxígeno, estoy frente a un ácido. Ácido oxácido. U oxoácido también le dicen, ¿no? Bien. Y si tengo así, por ejemplo, y un elemento, también tengo un ácido. Ese hidrógeno me marca los ácidos, pero qué curioso cuando se escribe primero. Fíjate la diferencia con con el hidruro que se escribía aquí al final. Entonces, cuando veas un H primero, estás en un ácido. ¿Y cómo se lee esto cuando tengo un ácido? Sería ácido, como esto es cloro hídrico. Bueno, entonces, esto que está aquí, como veo OH, se trata de un hidróxido. Como veo acá esta fórmula, o sea, hidrógeno, el elemento que es fósforo, y el oxígeno al final, estoy en un ácido oxácido. Y esto que está aquí, como veo un elemento simple, y el hidrógeno que está al final, y no al principio como aquí, o como aquí, por lo tanto, lo que tengo es un hidruro. Así es que nuestra respuesta tendría que ser, la primera es un hidróxido. 1B, 2A y 3C. B a C. Eso está acá. Hay que aclarar que ese H3PO4 es el ácido fosfórico. Conocidísimo. ¿Listo? Hay un repaso de nomenclatura inorgánica. Nos dicen que la cantidad en mililitros de HCl, ácido clorhídrico concentrado 37% en peso, de 1,14 gramos por mililitro, que deberá medirse para preparar 250 mililitros de HCl acuoso, 1,4 molar es. Bien, hay que aclarar algunos conceptos. Esto es molar. La molaridad es igual a moles, número de moles, entre volumen. Volumen expresado en litros, ojo. Esa molaridad vale 1,4. Dicen que con un volumen, esto es el volumen, 250 mililitros. Pero yo quiero litros, entonces le voy a dividir por 1000. Si eso tú lo divides por 1000, vas a obtener litros. Así que al dividir por 1000 voy a obtener 0,25 litros. Entonces ponemos aquí 0,25 y aquí voy a poner el número de moles. El número de moles se le pone simplemente la letra N. Ahí está. Entonces, 1,4 por 0,25 me da N. Pero hay que recordar que N es igual a el número de moles peso entre la masa molecular. Son solo fórmulas. A la masa molecular le ponemos una M y una rayita arriba. Bien. Ahora tenemos el concepto de densidad. La densidad es 1,14 según los datos que ellos me dan,
gramos con mililitros. Bueno, la pregunta es la cantidad de mililitros, o sea, ¿cuánto tengo que multiplicarle a esto? Voy a poner aquí X, para que suceda lo que está aquí. Cuando yo le multiplico a esta cantidad por una cantidad de mililitros, voy a obtener la masa. Esa masa es la que voy a reemplazar por acá. Aquí tengo 1,4 por 0,25 igual peso entre la masa molecular. La masa molecular es sencilla porque, vamos a ponerla aquí, es el HCl. El H vale 1 y el Cl vale 36. Entonces tendríamos 37. Este vale 37. Vamos a copiar aquí. Nos falta averiguar el peso. Y el peso se calcula con lo que está aquí. A la densidad multiplicándole por la cantidad de mililitros que ellos te están pidiendo. Bueno, ojo que te piden 37%. O sea, a todo esto le multiplico por el 37%. Acá separamos. Bueno, continuando con la operación, este 37 pasa a multiplicar aquí, tendríamos 1,4 por 0,25 por 37 es igual al peso. Pero el peso que lo hemos trabajado paralelamente es igual a todo esto. 37% es como si tú dijeses 0,37, porque le divido por 100, por 1,14 por X, que es mi respuesta. Bueno, entonces en vez de escribir este peso voy a poner lo que está acá. Tendríamos 1,4 por 0,25 por 37 es igual a peso, que es 0,37 por 1,14 por X. Todo eso lo paso a dividir. (0,37 por 1,14) y listo. De aquí obtengo la resolución. X es igual a, al hacer esta operación voy a obtener 30,7. Solución. Bueno, aquí lo más rescatable es recordar que la molaridad es número de moles entre volumen y que el número de moles es peso entre masa molecular. La masa molecular la obtuve con los datos de la tabla periódica que aquí me los pusieron. H es 1 y cloro es 36. Y bien, lo que sigue son operaciones. Nos preguntan aquí cuál de las siguientes sustancias es un ácido. De acuerdo a las preguntas anteriores podemos responder esta, porque estamos en nomenclatura. Yo te había dicho que cuando tienes ácido tienes esta forma, H y aquí un elemento cualquiera, o tienes esta otra, H, el elemento y aquí le pongo oxígeno. Cualquiera de esas dos fórmulas me dan ácidos. Esto me da un ácido oxácido, oxoácido también le llaman, y esto me da un ácido hidrácido. Obviamente el nombre depende del compuesto que está aquí. Yo le estoy poniendo E de manera genérica. Aquí le han puesto cloro. Entonces va a ser ácido clorhídrico. Entonces cuando empiezo con H casi siempre es un ácido. Voy a poner aquí su nombre. Bueno, esto que está aquí es una función hidróxido. ¿Por qué? Porque cuando tengo yo un elemento y le pongo un OH, significa que estoy en hidróxido, ya que OH significa hidróxido. Este es un hidróxido de sodio, leyendo en este sentido, porque el Na es sodio. Este que está aquí es nuevo porque es NaCl. Tú tienes que recordar que esto que está aquí es un no metal. Y esto que está aquí es un metal.
Cuando tengo un metal con un no metal, me da una sal. ¿Ok? Esta es la famosísima cloruro de sodio. Nuevamente leyendo de derecha a izquierda. Otra forma de sal es esta. Eso también es una sal. Bueno, en este caso tienes un metal y aquí está el no metal. Pero bueno, todo esto es un radical, ¿verdad? Ya sabíamos que se llamaba el sulfato. Por lo tanto será sulfato de aluminio. Esta le llaman sal oxisal. Y esta es una sal neutra, sal aloidea también. Bien. Entonces, no olvidar este criterio para formar sales, metal con no metal. Y bueno, aquí me decían cuál es un ácido, solamente la que está aquí. ¿Ok? Listo. La siguiente pregunta dice así. Los desechos producidos por hospitales y rastros que contaminan el agua se clasifican como, ojo, desechos producidos por hospitales. Bueno, creo que resulta evidente que son los biológicos y los químicos. También hay desechos físicos, pero en hospitales nos centramos en los químicos y los biológicos. Biológicos, ¿cuáles podrían ser? Los desechos biológicos. Pueden ser, por ejemplo, virus, ¿verdad? Las bacterias, seguramente has escuchado del SARM, hongos, microbios en general, muy perjudiciales para la salud de las personas. Por eso los trabajadores en los hospitales utilizan desinfectantes altamente potentes, que se convierten luego en desechos químicos, productos tóxicos, inorgánicos. ¿Sí? Como los detergentes, pero no son detergentes comunes, sino son detergentes muy potentes para combatir precisamente a estos desechos biológicos terribles. Físicos, podemos encontrar, por ejemplo, la radiación. En fin, aquí sería productos químicos y biológicos, productos inorgánicos nocivos. Y bueno, dentro de los biológicos podemos encontrar lo siguiente. En esta pregunta me hace mención a los contaminantes primarios del aire. Se encuentran los óxidos de... Bueno, hay que aclarar que es un contaminante primario. Y si hay primario debe haber secundario, ¿verdad? Claro que sí. Contaminante primario quiere decir que directamente se emite a la naturaleza, a la atmósfera en este caso. Y contaminante secundario que se forma en la naturaleza por combinación de los primarios o por reacciones químicas con los elementos que se encuentran en la atmósfera. Contaminante primario podemos encontrar el plomo, por ejemplo, y muchos óxidos. Aquí está. ¿Sí? Por ejemplo, el óxido, el monóxido de carbono, con el azufre también y con el nitrógeno. Vamos a escribirlo más bonito. Esto es un óxido, otro óxido, otro óxido. Se le representa así, ¿no? Se le pone un X porque puede haber ahí cualquier número. Ahí está. Y los contaminantes secundarios son los que se forman, como te habíamos dicho, por combinación de estos o la reacción de estos con elementos que se encuentran en la atmósfera naturalmente. Por ejemplo, el O3, que es el ozono. El SO4
el NO3, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Bueno, ese es el sulfato. Y este es el nitrato. La pregunta habla de los óxidos, entonces me refiero a estos tres. Aquí está, carbono y nitrógeno. Calcio no tiene nada que ver. Y bueno, plomo sí tiene que ver, pero no en óxido, ¿verdad? Sino libre. Ahí está. Respuesta a la letra C, por lo tanto. La siguiente pregunta nos dice, ¿una proteína está formada por? Bueno, vamos a repasar un poquito de nutrición. Tenemos azúcares, lípidos y proteínas. Los tres clases de alimentos, no hay más. Los lípidos son las grasas. Ok, aquí he puesto proteínas. Es proteínas. Y las proteínas son el constituyente del cuerpo, o sea, estructura. Vamos a poner aquí material estructural. Si el cuerpo fuese una pared, las proteínas serían los ladrillos. Grasas, bueno, no hay mayor explicación y tampoco para azúcares. Pues bien, los azúcares son polímeros. Polímero quiere decir que está formado como que de unidades pequeñas. Miles de unidades pequeñas me dan azúcares y son polímeros de carbohidratos. Los lípidos están formados por igual polímeros, pero de triglicéridos. Esa es su unidad más pequeña. Se forman millones de carbohidratos, me dan azúcares, millones de triglicéridos, me dan lípidos. Y las proteínas por los aminoácidos, billones de aminoácidos. Entonces, cualquiera de los tres pueden ser susceptibles de ser una pregunta. Es algo que tienes que conocer. Una proteína está formada por cadena de aminoácidos, ¿ok? Al final, estas tres palabritas, cadena, polímero y conjunto, como que serían lo mismo, ¿verdad? Enzimas son unas clases de proteínas que actúan como catalizadores. Es un catalizador biológico. O sea, acelera o retarda una reacción. Bien. Solución. Siguiente pregunta. Nos mencionan las reacciones de combustión. Bueno, estamos en el capítulo de reacciones químicas. A ver, un pequeño repaso de reacciones químicas. Esto es importante. Siempre viene y es bien fácil de responder. Tenemos las de adición. Mira, qué fácil, porque tengo una suma aquí y me da un tercero. Parece álgebra. Luego, si lo pongo al revés, tendría descomposición. O sea, uno se descompone en varias. Si tengo así, aquí tengo un compuesto y este se cambia con este, sería, fíjate cómo ha cambiado, ¿no? Este con este han cambiado de lugar. Sustitución. Simple. Y bueno, si tengo así y este cambia con este y este con este, entonces tendríamos una sustitución doble, ¿sí? O metátesis. Ahora, las endotérmicas y las exotérmicas. Tengo una reacción así. Bueno, puedes ponerle de esta manera. Y le vas a poner este triangulito. Y aquí vamos a ver.
el triangulito lo pongo por acá. Recuerda que esto que está aquí primero se llama reactante. Y esto se llama producto, o sea, lo que te sale. Si el calor te sale aquí, o sea, afuera, significa exo. Exo significa afuera, ¿verdad? Exotérmica. O sea, se libera calor en los productos. Y este que está aquí, fíjate que está en los reactantes, o sea, de inicio. Entonces es endo. ¿Sí? Bien, hay un pequeño repasito de reacciones químicas, breve, aunque aquí me están hablando de reacciones de combustión. Y combustión quiere decir que hay presencia de oxígeno. Estas de combustión son exotérmicas. Vamos a poner aquí. O sea, liberan calor. Por eso su nombre es en presencia de oxígeno. O uno le ponen así todavía, una flechita hacia arriba y el triangulito. Entonces, son exotérmicas porque liberan energía en forma de calor hacia los alrededores. Respuesta. Dice exotérmicas porque absorben energía en forma de calor, ¿no? Endotérmicas porque liberan energía en forma de calor imposible. Claro, endotérmica es que absorbe energía. Vamos a poner aquí la palabrita absorbe. Y este libera. Creo que se aprecia aquí, ¿no? Si pongo una ecuación así, esto es lo que está hacia afuera, libera, y eso está lo que hacia adentro. Por eso absorbe aquí. Endo. El calor dentro. Y el calor fuera. Exotérmica. El nombre lo dice todo. Las de combustión son exotérmicas. ¿Por qué? Porque liberan calor. Nos llenan de energía. Si tú enciendes, por ejemplo, una fogata en presencia de abundante cantidad de oxígeno, eso genera una gran energía, ¿sí? En forma de calor, exotérmica. Respuesta a la A. Compuestas. Así es como se entiende la materia. ¿Simples o elementos? Ahí está la pregunta. Por ejemplo, elementos como el carbono y cualquier otro. El sodio, el fósforo. Pero hay elementos que se presentan así, como el O2. Compuesta cuando estos elementos se juntan. Por ejemplo, H2O. Nos dicen, en una mezcla homogénea se cumple ¿qué? De nuevo, nuestro esquema de materia para poder responder esta pregunta. La materia ya sabemos que de manera sencilla decimos que se descompone de esta manera, o está compuesta de esta manera. Sustancia, los investigadores dicen pura y mezcla. Aunque vamos a poner aquí ahora al revés, mejor, para que nos dé más espacio. Ya que las puras ya sabíamos que eran la simple o elemento y aquí compuesto, que hablamos en el problema anterior. Todos los que son, este sí, este sí, este sí. Este no, porque mira, tengo dos elementos diferentes que se han fusionado. Están formando un compuesto. Aquí también tengo dos que se han formado. No, este sí y este sí. Entonces, ¿cuál es la única opción que tiene solamente elementos? La primera. Y esa es la respuesta. Ya sabemos, por lo tanto, diferenciar de sustancias puras simples y sustancias puras compuestas. Que valga la redundancia, es bastante simple diferenciarlas. Simple los elementos y pura, y compuesta cuando junto sus elementos, ¿no? Elementos distintos, como está aquí. Bien,
En esta pregunta, por ejemplo, H3PO4. Ahí está. Entonces, varios elementos se juntan y me dan lo que son las sustancias puras, pero las compuestas. Bien. Ya con esto podemos responder. Esto es una sustancia o una sustancia simple, ¿verdad? Este también y este también. Este no, porque ya tiene dos. Mira, tiene carbono y oxígeno, que son elementos, o sea, son simples. Pero aquí ya están combinaditos. Esto es el monóxido de carbono, entonces ya no es. Este sí, vamos a poner un check. Bien, bloque de química. Dice así: ¿cuál de las siguientes opciones presenta únicamente elementos? ¿Qué es eso de elementos? Bueno, vamos a hacer una pequeña clasificación de la materia que es necesario para poder resolver la pregunta. La materia está compuesta de manera general, sustancias. Estas sustancias, o bien pueden ser pura o mezcla. Bien, dentro de las sustancias puras encontramos a las sustancias puras que son simples y las